Hola a todos, bienvenidos a la clase número 9 del curso de Pensamiento Lógico de Coding Academy. En esta clase vamos a hablar sobre los tipos de datos y, bueno, qué son, obviamente. Así que, arrancando por qué son, los tipos de datos son una categorización de los diferentes tipos de valores que pueden ser manipulados y procesados en programación y en análisis lógico. Estos representan cómo se almacenan y se interpretan los valores en la memoria de una computadora o en un sistema de procesamiento de información, y definen qué tipo de operaciones se pueden realizar con esos valores y cómo se comportan en diferentes contextos. Y en la mayoría de lenguajes de programación, los tipos de datos se dividen en 5. El primer tipo de datos que vamos a ver son los strings, las cadenas de texto. Básicamente los strings representan secuencias de caracteres como por ejemplo hola mundo o 1, 2, 3 entre comillas, pero básicamente texto. Se utilizan, como les decía, para almacenar y manipular datos de texto y se asignan como valor a una variable entre comillas dobles o comillas simples. Acá, como pueden ver, en este caso es JavaScript, el lenguaje que se está utilizando acá. Pero básicamente tenemos una variable que adentro tiene un string. Pasando a otro tipo de datos, tenemos los datos de tipo number. Básicamente son datos que representan valores numéricos como, por ejemplo, -3, 42, 5,5, pero cualquier número básicamente. Y se utilizan para cálculos aritméticos simples y operaciones de conteo. Y acá en el ejemplo, también con JavaScript, tenemos una variable con el número entero 42 y otra variable con número decimal pi. Pasando al siguiente, tenemos los tipos de datos booleanos, que básicamente estos tipos de datos representan estados de verdad, es decir, verdadero o falso. Y estos datos se utilizan más que nada para el control de flujo y la toma de decisiones. Ahí en el ejemplo pueden ver otra variable que tiene como valor true y, bueno, una variable con el valor falso. Pero básicamente a lo que me refiero con control de flujo y toma de decisiones es que estos tipos de datos se utilizan más que nada en condicionales. O sea, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros podemos tener un algoritmo en el cual podemos decir que si una variable es verdadera, va a pasar algo, pero si esa variable es falsa, va a pasar otra cosa. Así que bueno, pasando al siguiente, tenemos el tipo de dato null, que básicamente es el valor nulo, y bueno, representa la ausencia intencional de cualquier objeto o valor. Y se utiliza para indicar que una variable no tiene ningún valor asignado. Acá, como pueden ver, tenemos una variable a la cual le asignamos el valor null, que en realidad es un valor nulo. Ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, null es, digamos, un valor especial que se utiliza en muchos lenguajes de programación, pero esencialmente se utiliza para indicar que no hay un valor válido en ese momento. Uno de los usos que le podemos dar es, por ejemplo, cuando inicializamos una variable, puede que todavía no tengamos un valor para asignarle, entonces le asignamos null. O, más que nada, se utiliza para el manejo de errores. Por ejemplo, en situaciones donde un valor no puede ser calculado o recuperado correctamente por algún problema, null se puede usar para indicar que justamente ocurrió un error o algo, bueno, inesperado. Así que bueno, ya pasando al último tipo de dato, es el undefined o indefinido, que básicamente representa una variable que ha sido declarada, pero todavía no tiene ningún valor asignado. Y bueno, se utiliza cuando se accede a una propiedad que no existe de un objeto, por ejemplo. Acá en el ejemplo pueden ver, tenemos una variable que se llama mi variable, pero en este ejemplo, como ven, no tiene el igual y un valor al final. Bueno, justamente eso es simplemente una variable declarada.
Y cuando nosotros queremos acceder mediante la consola a esa variable, nos da como resultado el valor undefined porque no está definido. Así que bueno, espero que haya quedado claro esto. Recuerden que si tienen alguna pregunta nos lo pueden hacer por los comentarios. Pero bueno, tampoco quise profundizar mucho en los tipos de datos porque se aprenden más que nada en cursos de algún lenguaje de programación o simplemente en la práctica. Pero bueno, nos vemos en la clase que viene, en la cual vamos a ver las estructuras de control, que son los condicionales, los bucles, etc.